Bienvenidos todos y buenas tardes en su clase del 12 de febrero del 2021, bases 3, y estamos revisando los cicloalcanos y sus respectivos problemas y representaciones geométricas. Antes de empezar la clase hay un comentario importante. Hay muchas tareas o talleres que han desarrollado mal o tienen malas respuestas de los problemas. Entonces, en cada tarea normalmente hay 10 literales, que obviamente hay que calificarlos. Entonces, aquellas tareas que presenten más de la mitad de respuestas erróneas, lo que voy a hacer es a regresarlas para evitar luego caídas de nota. Y ustedes o los que están en esa situación tendrán que corregir esas tareas y enviarlas ya no por el sistema, sino a mi correo. Entonces, siempre van a ir con copia este grupo de personas que se encuentran en esta situación, que tienen más de la mitad de los ejercicios mal hechos. Va a quedar como constancia que se le envía al coordinador del curso de ustedes, o sea, al señor Navarro. Y a don Gilson también para que colabore y les insista a esas personas para que hagan correctamente su tarea. Y que se pueda recuperar el puntaje, porque una tarea que está mal desarrollada significa que de 10 ítems que tenía solo hizo 5 o menos de 5. Hay un par de tareas que tiene hasta 7 respuestas equivocadas de 10 ítems. Entonces, esas tareas tampoco no se les puede otorgar el valor de 10. No es el hecho de solo enviar la tarea, sino hacerlo correctamente. Entonces, bueno, ese grupo de tareas se van a estar enviando en el transcurso de esta semana, no los que están mal. O veremos cómo en este carnaval ya también se evacúa eso, de manera tal que para el día miércoles, que empiezan las actividades ya normales, después del feriado, las personas se dediquen a trabajar en lo que es la corrección de sus tareas. Bien, vamos entonces a continuar con el tema de los cicloalcanos. Y para poder recapitular con lo que vimos el día de ayer, vimos las formas de los cicloalcanos y también nosotros estuvimos revisando las reglas para poder enumerar correctamente los carbonos al interior del cicloalcano, al interior del esqueleto. Y una de las reglas habíamos mencionado, vimos también por si acaso las propiedades del cicloalcano, ya eso no vamos a repetirlo. Vamos a partir desde lo que son las reglas del UPAC para denominar correctamente las representaciones geométricas. Entonces, la primera regla, si se le quiere decir, es que cuando un cicloalcano tiene un sustituyente, entonces al cicloalcano se lo toma como nombre principal de la cadena. Y vimos ayer ejemplos en los cuales habían ciclos alcanos que tenían dos sustituyentes. Y habíamos mencionado en esos casos que es muy importante y muy vital el orden alfabético. Porque el orden alfabético de esos sustituyentes en realidad es el derrotero o el indicador para saber dónde voy a colocar yo
el número 1 de los carbonos, ¿no? Que están en el interior del cicloalcano, dentro del árbol. Entonces, un ejemplo era este caso, ¿no? Tenemos un ciclohexano y tiene dos sustituyentes, el flúor y el metil. Entonces, por orden alfabético, sabemos que la F obviamente va primero que la M. Entonces, el nombre de este cicloalcano con estos dos sustituyentes, colocamos la base del nombre, que es cicloalcano, y ordenamos alfabéticamente a esos sustituyentes. Pero, muy importante, esto solo lo hacemos cuando tenemos al cicloalcano como cadena principal. Ahí podemos aplicar esa regla. Ya hoy veremos una regla en la cual tenemos una cadena y en la cadena resulta que uno de los sustituyentes es un cicloalcano. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, señor Payo. Miss, quería pedirle disculpas por lo del día de ayer. Es que mi sobrino me tiró la lacto al suelo y no me prendió recién. Ya eso ya lo importante. Verá, son dos anuncios hice temprano, pero no interrumpo porque estamos avanzando con lo de la clase. Si usted hizo una tarea mal, de 10 ejercicios en las tareas, hizo, por decirle, 5 malos y 5 buenos, esa tarea se le va a regresar a usted para que usted corrija y la envíe correctamente como debe de ser. Caso contrario, se va a quedar esa tarea con los 5 puntos. Porque recuerde que cada tarea son 10 puntos. Entonces, hay tareas que tienen 10 ejercicios, pero resulta que se está encontrando tareas en las cuales 8 ejercicios están mal o 7 ejercicios están mal. Entonces, esas tareas se las vamos a devolver a las personas y, por supuesto, queda como evidencia o queda con copia el correo de John Navarro y de Gilson. Para que puedan ayudar a presionar a las personas y tienen que regresarlas correctamente hechas, pero ya desde el correo. Si no, se van a quedar con la misma nota mala, ¿no? Que tienen. Bien, continuamos entonces con esto de los cicloalcanos. Entonces, les decía que hoy vamos a ver la situación en la cual tenemos una cadena de carbono y los cicloalcanos se quedan como sustituyentes. Entonces, ahí es importante también el orden alfabético y ya si usted lo quiere ver, el cicloalcano como tal no queda en la parte base del nombre. Ya no se la va a colocar, porque recuerde que en la parte base del nombre está la cadena propiamente. Y la cadena juzgada en base a qué? Juzgada en base a que si tiene enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Entonces, en la base del nombre siempre irá la cadena. Solo en estos casos que hemos desde ayer mencionado, en los cuales el cicloalcano se convierte en una cadena principal, solo ahí puede ir como la base del nombre. Si ya el cicloalcano toma parte de un sustituyente, ya las cosas cambian. Y ahí en la base del nombre va la cadena. Y la cadena considerando si es un alcano, un alqueno o un alquino. Bien, entonces continuemos con otro ejemplo, ¿no? Habíamos mencionado el tema al interior del ciclo alcano.
para el caso en que es una cadena principal. Entonces, decíamos que si el cicloalcano tenía los sustituyentes, se los ordenaba alfabéticamente, como vemos el ejemplo. Un flúor, 2-metil, ciclohexano. Y el flúor va a ser el indicador de que aquí va el primer carbono. Entonces, tengo dos opciones para asignar los localizadores. O lo puedo hacer de esta forma, en esta dirección, o puedo hacerlo al contrario, ¿no? Entonces, entre esas dos opciones, nos dice las reglas del UPAD que es preferible y es preferente que los sustituyentes queden con el más bajo localizador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en esta dirección voy asignando los carbonos, yo aquí tengo el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero si yo decido asignarles por el lado contrario, un favor, alguien que pueda preguntar, John, buenas tardes, un favor, ¿quién está tratando de conectarse como Melina Pincay? Yo no le puedo dar... Buenas tardes, Master. Dígame. Ya, ¿Cómo se llama? Disculpe. Melina Pincay. Ya voy a escribir en el grupo más. ¿Quién? Es Rudy. Mis buenas tardes. Es Rudy Lucín. ¿Están seguros de eso? ¿Pero sí, qué? ella me está escribiendo. Si no es, o si no confirma que es, yo la voy a retirar. Buenas tardes. ¿Quién está tratando o quién está entrando como Melina Pincay? Identifíquese porque si no va a ser eliminado de la clase. ¿Quién está como Melina Pincay? Buenas tardes, licenciada. Yo soy Rudy Lucín. Yo voy a cambiar el nombre. Ah, ya listo, ya gracias. Bueno, entonces continuando con esto, decíamos que de asignar en el lado contrario, esto significaría que el metil ocuparía el sexto carbono. Entonces, entre la opción de que el metil ocupe el carbono 2 y que el metil ocupe el carbono 6, pues me quedo con el que el metil ocupe el 2. Porque ese es el más bajo número para el localizador que se le puede asignar al metil. El flúor ya no importa porque el flúor finalmente siempre va a quedarse con 1. Siempre va a quedarse con 1. Pero hay que trabajar de manera tal que el resto de sustituyentes tengan el número más bajo de la numeración de los localizadores. Entonces, por ese motivo nos quedamos con esta opción, en la cual hemos asignado los carbonos de izquierda hacia derecha, ¿no? Para mí, en referencia. Entonces, hasta ayer eso habíamos visto. Máster, y no sé si será lógico, y si tenemos un cloro aquí en la rayita, en el número 6, ponemos un cloro, ¿cómo ya tendríamos que cambiar el nombre? Hagamos como dice Luis, imaginemos ese ejemplo. Imaginemos ese ejemplo. Imaginemos ese ejemplo. Supongamos que acá tenemos un cloro. Vamos a ponerlo acá en el otro extremo. Vamos a suponer eso, ¿verdad? Entonces, por orden alfabético, vamos a ordenarlo. ¿Quién va primero?
el cloro. Luego sigue el flúor. Luego sigue el metil. Y al final va el nombre del cicloalcano. En este caso estábamos hablando de que era un ciclohexano. Un ciclohexano. O sea, a ver, voy a colocar correctamente porque si no ustedes creen que es de colocar separados los nombres. Y luego, lo que pasa es que mi pizarra es pequeña. Cloro, flúor, metil, ciclohexano. Listo. Entonces, bajo esta lógica, ¿quién pone el derrotero o el indicador 1? Pregunto a Guillermo Tomalá. ¿Quién pone el indicador o el primer localizador, el 1 al interior de ese esqueleto? El radical. No. Quiero que me diga exactamente, Ginger Tomala, en este caso que estamos exhibiendo, donde hay un cloro, hay un metil y hay un flúor. ¿Quién pone el 1? El metil, ¿no? No es adivinanza, Ginger. Máster, usted no dijo que, Máster, es Luis, usted no dijo que ahí teníamos que ir por orden alfabético, sería el cloro. Entonces, ¿quién pone el indicador? El cloro. Correcto, el cloro. Esa es la respuesta. Cristian Carriel también dijo correctamente. Es el cloro. Claro, y eso también lo dice, ¿no? Entonces, este es el número 1. Igualito, yo tengo dos opciones. Puedo empezar a enumerar el resto de localizadores en esta dirección. O puedo hacerlo del lado contrario. Vamos trabajando las opciones. Entonces, lo voy a hacer en esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esa dirección. En esta dirección significaría que queda el cloro 1, el flúor 4, el metil con 5. Hasta ahí todos estamos, ¿verdad? Todos estamos claros con esto, ¿no? Ya. Vamos ahora a analizar la opción contraria. Voy a dibujar acá aparte mi ciclo. El 1 no va a cambiar, eso ya lo sabemos. Lo que va a cambiar es la forma o la asignación de los localizadores al interior del ciclo. Entonces, si lo trabajé en este sentido, ahora voy a hacerlo del lado contrario. Entonces, si va del lado contrario, al 2 le corresponde aquí 3, 4, 5 y 6. Eso es al lado contrario. Entonces, frente a esta opción, el flúor, ¿con qué indicador queda? ¿O con qué número de localizador? Queda con 4. No hay variación. Pero veamos, ¿el metil con cuál queda? ¿Con qué número queda en esta opción, el metil? 3. Con 3. Con 3, ¿verdad? Entonces, frente a esta circunstancia, me dice la regla, quédese siempre con el localizador más bajo. El flúor va a quedar con 4 de cualquier manera, pero el metil
sí podemos bajarle del localizador. Entonces me quedo con esta opción. Ya no con esta. Y la respuesta de esto es 3-metil. Con esta. Por favor, ¿está claro el tema de cómo asignar los localizadores dentro del esqueleto? Sí, máster, para mí sí. Y el resto de personas, por ejemplo, ¿qué me puede decir Denise Garaycoa? Repórtese, Denise Garaycoa. Señorita Denise, repórtese, escriba o hable, cualquiera de las dos opciones. No responde. El señor Henry González, ¿está claro cómo poder Sí, explicar? sí, Miss, todo claro. Ya, gracias. Entonces, hasta ahí estamos viendo dos reglas. Ahora sí, vamos trabajando cuando yo tengo una cadena y cuando esos ciclos actúan como sustituyentes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirme. Cajamarca respondió que está claro. Gracias. Entonces, ahora puedo tener algo como esto. Miren eso, qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí en esta situación? Siempre les he mencionado, hay que identificar primero las trayectorias más largas y en base a las trayectorias más largas, luego identificamos cuáles son los sustituyentes, cuáles están más próximos a los extremos y ahí comenzamos nosotros a asignar los localizadores para los carbonos. Entonces, con respecto al camino más largo, bueno, en este caso no hay mucho que pensar, ¿no? Este es el único camino que existe, la única trayectoria. Entonces, la siguiente incógnita que nos queda es, bueno, empezamos a enumerarlo desde la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, esa cadena. Entonces, las reglas del UPAC nos decían y nos hacían siempre la insistencia que teníamos que ver cuál sustituyente estaba más próximo al extremo. Y según el sustituyente que esté más próximo al extremo, empiezo a enumerar la cadena y ponerle los localizadores a los carbonos. Yo sí quiero insistirles en que cuando tengan enfrente una estructura geométrica con dobles y triples enlaces, se recuerden siempre del tema de las prioridades. Por ejemplo, si teníamos una sola cadena con doble enlace, teníamos que analizar con prioridad cuál doble enlace está más cerca del extremo. Si por A o B circunstancia resulta que el doble enlace está justo a la mitad de la cadena, yo ahí ya me voy por la alternativa de cuál es el sustituyente que esté más cerca del extremo.
Y también les recuerdo en cambio, cuando hacíamos estos ejercicios con los triples enlaces, y en particular cuando los combinábamos, dobles y triples enlaces, entonces escogemos el camino, vemos cuál es el doble enlace que esté más cerca al extremo, y en tercer lugar veíamos el tema de los sustituyentes. Eso es lo interesante de esto de la química orgánica, ¿no? Yo en verdad esto lo aprendí hace muchos años cuando estaba al igual que ustedes. Pero las reglas de IUPAC se van, digamos que ajustando de acuerdo a la complejidad de la cadena y de lo que ustedes tengan enfrente que hay en esa trayectoria. Y se complejiza cuando, por ejemplo, tenemos dobles enlaces, combinaciones de triples y doble enlace, y ahora tenemos los cicloalcanos. Ya veremos en algún momento los cicloalquenos, ¿no? Y ahí ya tendremos un panorama más amplio de las estructuras geométricas y de las cadenas propiamente. Pero siempre es importante seguir las reglas del IUPAC. No vamos a poder asignar correctamente el nombre ni la numeración de los carbonos si nosotros no recordamos o no tenemos presente las reglas del IUPAC. Entonces, para este ejemplo, bueno, esto es enlaces simples. Por lo tanto, me voy directamente al criterio del sustituyente. He identificado aquí dos sustituyentes. Entonces, como son dos sustituyentes, el metil es el que está más próximo al extremo, para mí, al extremo derecho. Ese es el que está más próximo. Por lo tanto, significa que voy a asignar los carbonos y sus localizadores desde la parte derecha a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí ya sabemos que esta se trata de una cadena que tiene 8 carbonos. Por lo tanto, ¿cómo se llama el nombre base de esa cadena? Eric, a ver, veamos a Jonathan García. ¿Cómo se llama la base de esa cadena? Jonathan García. No creo. Correcto. Jonathan escribe más que todo, ¿no? Escribió octano, correcto. Entonces, esa es la base del nombre. Es un octano. Y ya saben que es ano porque no hay dobles enlaces ni triple enlace. Es un octano. Muy bien. Entonces, aquí ya viene, como están estos señores cicloalcanos presentes como sustituyentes, recuerdo la regla de ellos, ¿no? Que ellos siempre es importante ordenarlos alfabéticamente. Entonces, para este caso, esta estructura, ¿a qué cicloalcano pertenece? Pregunto a Wilfrido Payo. ¿Qué cicloalcano? Dígame, mire. ¿Qué cicloalcano es ese triangulito?
Oiga, no puede ser. Ayer ya hicimos un listado de todas las figuras y de todas las estructuras. ¿A qué ciclo alcano le pertenece ese triangulito? Ya, Denise Barahona ha respondido, lo mismo Dayana Plúa y Erika Miranda, Alison también. Ya, está muy bien lo que ellos han respondido. Ciclo propano, correcto. Ahí viene lo interesante. Rudy se ha adelantado porque se ha acordado de una de las reglas que ayer justamente mencionaba. Entonces, por orden alfabético, C de ciclo. ¿Y el otro sustituyente cuál es? Eso ya, esa rayita, como alguien de ustedes me dijo, ¿cuál era la rayita? ¿Qué significaba? ¿Qué Metil. El metil, correcto. Entonces, entre C y M, C va primero. El C. Ya. El ciclo. Ciclo, correcto. Entonces va aquí, ciclo propano. Y acá va el metil. Entonces, una de las reglas que ayer veíamos es que cuando los cicloalcanos van como sustituyentes, entonces se cambia la terminación ano por hilo. Cambia la terminación. Entonces ya deja de ser ciclopropano para convertirse en ciclopropilo. Propilo, propilo. Yo lo dejo como propilo. Y ahí coloco dónde están los localizadores para esos sustituyentes. Entonces, en el caso del ciclo, él está en el tercer localizador. Y en el caso del metil, está en el segundo localizador. Entonces, cuando hayan estas situaciones o estas estructuras, tenemos que combinar esos adicionales de las reglas para los ciclos al momento en que generamos el nombre o le asignamos el nombre a la cadena. Claro, Alison lo completó, está muy bien. Preguntas hasta este momento, señores. Me expliqué cómo tenemos que tratar a esos cicloalcanos cuando los veamos como sustituyentes. ¿Qué puede decirnos, por ejemplo, Jorge Ochoa? ¿Está claro cómo hay que tratar a los ciclos alcanos cuando son sustituyentes, señor Ochoa? Sí. Ya, gracias. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. No voy a borrar la pizarra, solamente voy a poner el ejemplo para que ustedes generen el nombre. Ahí hay otro ejemplo. Voy a dibujar mejor esta rayita porque está chueca. Listo. ¿Cuál es el nombre de esa cadena? Por favor, 2 minutos. Pueden escribirlo para que se haga más fácil.
1, 2, 3, 4, 5. Cuidado con las figuritas y con los nombres. A ver, no es adivinanza, señores, por favor. Cuenten los lados de la figurita. Sí. Por ejemplo, Un ciclopentil, 1 ciclopentil, 3 metilhexano. ¿O me equivoco? sí, está bien, pero por ejemplo, recuerde, ¿quién está? No es, el butil es 4. Por eso dije ciclopentil, 1 No, ciclopentil. estamos corrigiendo las respuestas del chat. Ah, ya. Estamos corrigiendo las respuestas del chat. Acuérdese que son 6. Por eso siempre le digo como una clave personal. No porque van a colocar el término, ¿no? Sino que acuérdese como una clave personal. Hexa, 6. El penta es 5. Entonces, de ahí ha corregido, por ejemplo, Dayana. También corrigió. Ah, no, Yelani estaba bien. John también está bien. Ya, entonces, de ahí ya todos corrigieron, ¿no? Rudy Lucín también ahora está bien, y lo mismo Lai Zamora y Gilson Cabrera, y Martita Cajamarca. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una figura de 5 lados, por lo tanto se trata de un ciclopentil. Vamos enumerando poniendo los localizadores, que eso es fundamental. Entonces, hay un sustituyente y hay otro sustituyente. Pero el que está más próximo al extremo, por no decir que está en el extremo, es el ciclo. Y es el ciclopentil. Entonces, empiezo a asignar los localizadores de derecha hacia izquierda. Para mi referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí tenemos un ciclo pentil y tenemos también un metil. Entonces, por orden alfabético, el ciclo va primero. Ya dijimos que la figurita sola o la estructura sola es de un ciclo pentano. Pero como es un sustituyente, ahora le voy a cambiar por la terminación hilo o il. Entonces es un ciclo pentil. Luego, por orden alfabético, tengo yo al metil. Y finalmente, como yo tengo 6 carbonos, entonces es un hexano. Ahora sí, coloco los localizadores. Al metil le corresponde el tercer carbono y al ciclopentil el número 1. Ahí tenemos nuestro nombre. Un ciclopentil 3-metilhexano. Hasta ahora no hay nada complicado con respecto a esto, ¿no? Nosotros ya la siguiente semana, ¿cuándo tenemos clase? El miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. El miércoles. Entonces,
Entonces, el día miércoles haremos ejercicios con un poquito de mayor complejidad para ir tomando más práctica y bueno, espero evacuar yo en estos días aquellas tareas que se encuentran con las respuestas equivocadas y justamente para que los corrijan y los envíen nuevamente, pero esta vez por el correo institucional, ¿no? Máster, o sea, todavía no sabemos quién nomás tenemos malas tareas. Yo lo conozco, pero hay que hacer un listado y con el listado completo enviar a todas las personas. En este caso, el listado se lo envío a John y a Gilson para que a su vez lo redistribuyan a las personas. Si tengo a la mano esos correos de esas personas, pues también irá copiado para ellos. Pero eso va a salir con un listado de manera ordenada. No quiero confusiones, que el uno diga, no, pero yo no estaba, yo sí estuve o yo envié. No, no, no. Todos van en un listado. Va en un listado con dónde están malas respuestas, qué es lo que está mal y las personas tienen que corregir en base a ese listado. Ese es el mecanismo que vamos a hacer. Ya si se equivocó en uno, bueno, uno no hay mayor problema, ¿no? Pero sí hay un serio problema si estamos diciendo que de 10 ejercicios hizo mal 7 o hizo mal 8. Ya ahí las cosas cambian y tampoco está correcto dejar esa nota como 2 puntos sobre 10 en el sistema. Tienen que corregirlo y corrigiendo eso se mejora. Tampoco van a tener el 10, por supuesto, porque es una tarea que están entregando por segunda ocasión, porque se han equivocado. Pero no tendrán una nota mala, ¿no? Como es 2 sobre 10 o 3 sobre 10. Bien, por favor, enciendan las cámaras los que puedan para hacer la foto del curso. Y son tareas simples, eso es lo que más me llama la atención. Máster, sus clases las podemos ver, Sí, ya en el día de hoy es el cierre de esta semana y ahí se suben al canal, pues, ¿no? Así mismo como el semestre pasado o va como... Todo está en el canal, ahí en el canal del YouTube de Jessica Guevara, puedo abrirlo en este momento para que ustedes vean. Máster. Creo que se les ha olvidado, no sé. No, es que como yo siempre veo sus clases, no busco las grabaciones, pero ayer sí, no pude entrar a las primeras horas, cosa que sí. Qué bella, se veía la cámara, qué bestia. Eso sí, tienen que buscar la clase y el día
y el día, ¿no? que corresponde. Ahí les comparto para que vean que eso está activo y siempre está alimentándose. Todos logran ver la pantalla compartida, ¿no? Sí, mi. Ya, entonces en el YouTube entran, buscan como Jessica Guevara y ahí es una J. Y ahí ven ustedes 203 videos, ¿no? Y eso sí, tienen que ver los videos por fecha, ¿no? Porque ahí están bases 3, cátedra 6, todo desde el... Este es el repositorio de todos los videos de todas las clases que se den mientras permanezcamos en este sistema. Y ahí tienen ustedes que ver y claro, como el repositorio se alimenta permanentemente, las clases más frescas siempre estarán al inicio, ¿no? Bien, la conexión termina con 21 personas. Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Jinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Rudy Lucín, Marta Cajamarca, Wilfrido Payo, Yelania Figueroa y María Barrio Nuevo, 21 personas. Bien, Master, disculpe, la compañera Ginger Tomalá estaba en clase, pero dice que por su zona se ha ido la luz, entonces por eso no se ya, pudo quedar hasta el final. ya está bien. Ya, entonces, muchísimas gracias y nos vemos al volver del feriado, ¿no?